Cuando usted estudia la lección en el día lunes y se sumerge en estas profundidades de estas aguas, a usted le va a aclarar de manera transparente y cristalinamente. Usted va a poder ver lo que es el sermón del monte o de la montaña, de las bienaventuranzas, como se le llama, y lo que es la ley. Ahora, parece que hay una confusión entre muchas otras denominaciones religiosas con lo que es la ley ceremonial y la ley moral o la ley del amor, como nosotros le conocemos. Dice aquí, algunos cristianos consideran que en el Sermón del Monte fue como quien dice una nueva ley y que en esta nueva ley viene a reemplazar la ley de Dios. Sin embargo, al estudiar acerca de ellos afirman que hay un sistema legalista que fue reemplazado por un sistema de gracia. Realmente esto aquí es como quien dice una confusión, que Jesús vino a sustituir la ley y los profetas. Ahora, aquí hay un concepto que es realmente errado. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte Jesucristo lo que hizo fue ampliar la ley. Lo que Cristo hizo fue magnificar la ley, no la degradó, no rebajó las normas de Dios. Ahora, pero entonces, ¿cuál es la realidad entonces? ¿Tenemos nosotros que guardar la ley o tenemos que confiar en el Señor para ser salvos? Bueno, debo de decirles que en el antiguo estaba la ley ceremonial y la ley ceremonial implicaba que tenía que morir un corderito, tenía que morir un animalito. Y al sacrificar ese animalito, ellos tenían que tener fe que la muerte de ese animalito los expiaba, los limpiaba de pecado y de maldad. La pregunta es, ¿qué es lo que daba expiación? ¿La muerte del animalito o la fe en la muerte del animalito? Realmente la salvación siempre ha sido, siempre será por fe, por gracia, por amor, por misericordia de Dios. Aunque la lección aquí dice realmente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Realmente usted puede forzarse para guardar la ley. Usted puede forzarse para cumplir la ley. Pero ¿sabe qué? Le tengo malas noticias. Eso no le salva. Lo que le salva es la gracia del Señor Jesucristo, su sacrificio hecho en la cruz. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que perdona? Bueno, la sangre, el sacrificio. Pero más que eso, es tener fe en el sacrificio de Jesús. Escucha lo que dice San Mateo capítulo 5 versículo 17. Y aunque parece ser una contradicción, esto realmente es real. Porque recuerde, hay dos leyes. Y la ley de ceremonial y la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Versículo 17. Jesucristo está hablando aquí. Dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. ¿De qué ley está hablando aquí Jesucristo? No, está hablando de la ley moral, ceremonial. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Cristo mismo era el Cordero que tenía que morir de acuerdo a la ley ceremonial o la ley de Moisés. Versículo 19. De tal manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo entonces? Bueno, Él está diciendo que Él no viene para anular los mandamientos, Él viene para cumplirlos. Ahora, y al cumplir Él esos mandamientos, al morir Él en la cruz, Él estaba cumpliendo la ley ceremonial, y al morir Él, tus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados. Pero entonces ahora venimos y decimos, bueno, entonces ¿Él anuló la ley? No. El apóstol Pablo dice, de tal manera que la ley es santa. ¿La ley es pecado? No, dice él. La ley es santa, justa y buena. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Por qué es santa, justa y buena? Porque me muestra mi condición de pecador, me enseña dónde yo he pecado. Es como en un espejo, dice. Y al ver mi condición, reconozco que soy pecador. Ahora reconozco, me arrepiento de mi pecado y voy al Salvador y le digo, Señor, he pecado, reconozco que he pecado,
me humillo ante ti y reconozco que solo tú me puedes salvar. Y esto es lo que dice aquí la lección. La mayor parte del pueblo judío entendía que los mandamientos en el contexto de la gracia, la intención de la ley a la luz de la gracia. Jesús abraza a quienes se humillan y reconocen. Oiga bien, aquel que se humilla y reconoce su pecado, Jesús los abraza. O sea, por fe, por gracia, por amor, por misericordia. Él sabe, Dios sabe que tú muchas veces fracasas. Él sabe muy bien que tú muchas veces no cumples con la ley, no cumples con las normas. Entonces la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dice aquí, el reino de gracia que Jesús proclamó no era gracia sin obras de gran parte del cristianismo occidental, como los creen aquellos, ¿verdad? En los evangelios, el mensaje del reino transforma a quienes humildemente lo abrazan, así como aplasta al arrogante, al que está satisfecho religiosa y socialmente. Hay gente que cree que ya la tiene hecha. Ellos guardan todo, comen todo, se visten de la manera... Cuidado con eso. Es la iglesia en la Odisea. Todo lo tiene, nada necesita. No, no, no. Mira dónde has caído. Arrepiéntete. Unge tus ojos con colirio. Vístete de vestidura de la justicia de Cristo, del Salvador. Y ahora sí, con colirio, vestido, ahora tienes oro refinado en fuego, que es la fe. Tienes que tener fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Igual que Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe de Abraham, tú hoy crees, hoy yo creo. La fe de Jesucristo no era una fe nueva. La fe es la misma desde la caída hasta hoy. El Sermón del Monte no enseña una salvación por gracia. Esto es cierto. Tampoco reemplaza la salvación por la obra. Siempre fue por gracia. Por gracia sois salvos. Esto no es un don tuyo, no es un don mío. Es un don de Dios que nos da. El guardar la ley no me salva. Pero ¿sabe qué? Cristo es el que salva. Y ahora que estoy salvo, por la fe y por amor a Él, yo guardo sus mandamientos. Esto es una consecuencia de una relación con Él. Obedezco y confío en los méritos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto y por mucho que me esfuerce, jamás alcanzaré la norma perfecta. Y en la lección que vamos a estudiar más adelante, nos vamos a dar cuenta cuál es la justicia que nos salva. De tal manera que en el sermón versus la ley, usted se puede dar cuenta que la salvación fue por gracia, por fe y sigue siendo por fe. Dios no anuló sus mandamientos como Cristo lo dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por amor, por gracia, hoy obedientemente hacemos por fe lo que a Dios le agrada. Aprendamos de la lección del día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la justicia de los escribas y los fariseos.